Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Linda Jimena Telles Roblado con matrícula AL 047779. Actualmente estudio la licenciatura de Derecho en la Universidad CNCI. El día de hoy vamos a revisar la importancia de los contratos de compraventa y arrendamiento. Para ello lo haremos mediante una serie de preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cuáles son los requisitos que consideras más importantes de este contrato de compraventa? Justifica por qué. Bueno, los requisitos de un contrato de compraventa son principalmente especificar nombre completo y correcto de ambas partes. Las partes de un contrato son el vendedor y el comprador, así como también el domicilio de las personas que venderán dicho inmueble. Por otra parte, el título de propiedad del vendedor, que se detalle la descripción del bien inmueble que se está adquiriendo como ubicación, número de registro y descripción del bien inmueble. Este punto es uno de los que considero importantes de dichos requisitos, debido a que mediante ello podemos constatar que el título de propiedad efectivamente se encuentre a nombre del vendedor. Otro requisito es revisar las cuentas de predial y agua que se encuentren al corriente, así como también el gravamen y carga. Este punto es importante debido a que en él se estipulará si el inmueble cuenta con algún tipo de gravamen, es decir, alguna hipoteca o algún crédito, de tal forma que el comprador esté consciente que en caso de existir, él tendrá que responder por dicho gravamen. Y bueno, finalmente está el precio del inmueble, avalúo del inmueble, fecha y forma en que se realizará el pago, la fecha de entrega del inmueble, forma en que se manifiesta el acuerdo entre las partes. Esta forma es uno de los requisitos que también considero muy importantes, debido a que al saber que se trata del contrato de compraventa de un bien inmueble, en la legislación mexicana se establecen ciertas etapas para que se celebre correctamente dicho contrato. Etapas que necesariamente se tienen que dar para que pueda surtir efectos legales, como lo son la firma del contrato de compraventa del bien inmueble, acudir ante un notario público, el cual posteriormente deberá ser pasado para firmar escrituras por ambas partes, así como también inscribir y registrar la escritura en el registro público de propiedad del lugar en donde se encuentre el bien inmueble, y de esta forma podrás realizar el cambio de propietario. Bien, la siguiente pregunta nos dice: ¿qué diferencia tiene el contrato de compraventa y el contrato de permuta? ¿Cuál de los dos consideras de mayor relevancia? Bueno, el contrato de compraventa es un contrato mediante el cual una persona llamada vendedor le transmite la propiedad de su inmueble a la otra parte llamada comprador, la cual paga un precio justo y determinado por dicho inmueble. Por lo tanto, es el título de propiedad que te sirve para acreditar la propiedad de un inmueble que se adquirió mediante un cambio de precio. En cambio, el contrato de permuta es un contrato civil entre dos partes, por el que una de las partes se obliga a transmitir una propiedad a la otra persona o a la otra parte, con el fin de que la otra parte a su vez se obligue a transmitirle la propiedad de otra cosa. En este sentido podemos decir que el contrato de permuta aún se puede clasificar como un antecedente del contrato de compra-venta, puesto que implica el cambio de una cosa por otra, y sus reglas no son aplicables. Sin embargo, la diferencia entre ambos radica en la exigencia de precio cierto y en dinero.
Por otra parte, tenemos la pregunta que dice: explica con 2 ejemplos el contrato de arrendamiento. Bueno, como bien sabemos, el contrato de arrendamiento es celebrado por dos o más partes, en las que se adquiere el derecho de uso de un objeto a cambio del pago por utilizarlo. Por ejemplo, una persona X decide rentar su bien inmueble, una casa, un departamento, a otra persona. En ese sentido, ellos realizan un acuerdo de voluntades mediante el cual una de ellas podrá disfrutar el uso del bien inmueble a cambio de realizar un pago a la parte arrendataria por dicho uso de la propiedad. La siguiente pregunta es: ¿cuáles implicaciones consideras interesantes del depósito? Bueno, como sabemos, el depósito forma parte en el contrato de arrendamiento, que sirve como una garantía de pago para el arrendatario. Es decir, algunas de las condiciones para poder arrendar un bien inmueble es que justamente el arrendador cuide del bien inmueble, es decir, este depósito va a significar una garantía de pago en caso de que en su último mes, antes de finalizar el contrato, dicho arrendador no quisiera realizar ese último pago. El depósito sirve para cubrir esa mensualidad, o bien servirá para garantizar que el pago de las reparaciones del bien inmueble, como mantenimiento, pintura, etcétera, cualquier reparación, para dejar el inmueble de la misma forma en la que le fue entregada al arrendador. La última pregunta nos dice: ¿cuáles sanciones vistas durante las clases establecerías a una persona que presta servicios en forma de profesionista que no cuenta con un título? Bueno, de acuerdo al artículo 250, que está establecido en el Código Penal Federal, en su título 13 de la falsedad, regula el tipo delictivo de la usurpación de profesiones. Y dicho artículo, el artículo 250, nos dice que se sancionará con prisión de 1 a 6 años de prisión y una multa de 100 a 300 días al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentaria expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. Es decir, que se atribuye el carácter de profesionista sin serlo, ofrezca públicamente sus servicios como profesionista, que con objeto de lucrar se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.